اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. En esta lección vamos a comenzar con la exégesis de la sura al-Ikhlas, la sinceridad, que es mequinense y tiene 4 aleyas. Es la sura número 112, una de las últimas suras. Saben que el Corán tiene 114 suras y esta es la número 112. La sura al-Ikhlas, que bueno, en este Corán la tradujeron como el monoteísmo, pero el Ikhlas tiene que ver con la sinceridad, tiene que ver cuando hay algo que, digamos, no está mezclado con nada. Por ejemplo, si uno tiene leche y no está mezclado con nada, es pura leche, le llaman jales, o sea, algo que no tiene mezcla, algo que es únicamente de ese tipo, de ese género. Al-Ikhlas, que además es una de las características del creyente y es una de las condiciones que se necesita para adorar a Dios, es conocer a Dios de una forma pura y entregarle, digamos, la devoción, los actos de adoración de una forma pura, en el sentido de que no haya ningún tipo de intención que intervenga entre el corazón del creyente y Dios. Al-Ikhlas tiene que ver con permitir que la acción sea jales, o sea pura. Una acción pura es una acción en donde la intención no es más que conformar a Dios, en donde la intención no es más que acercarnos a Dios. O sea, cuando hace el ser humano una acción con un solo objetivo, que es agradar a Dios, a ello le llaman ikhlas, o sea, tener sinceridad. Por eso yo la traduzco como sinceridad, a pesar de que, bueno, en el Corán aparece como el monoteísmo, que no es una traducción correcta tampoco, si bien el contenido de la sura habla del monoteísmo y un poco, de alguna manera, define a Dios con ciertas cualidades y características. Uno tiene que tener también, como traductor, tratar de unir también entre el contenido y el origen etimológico de la palabra. El Ikhlas está básicamente hablando de ese estado de pureza, el monoteísmo puro en todo caso, pero habla más del estado de pureza que del monoteísmo en sí. Con respecto a esta sura se habla de dos formas. En unos tafsires aparecen que los mushrikín, los idólatras, vinieron al profeta al comienzo de su misión y le preguntaron acerca de Dios. Dijeron: descríbeme a tu Dios, ya que ellos estaban acostumbrados a que los dioses de ellos tenían una forma determinada, tenían un estilo, tenían, digamos, una apariencia y una imagen que uno podía decir, por ejemplo, mi Dios mide tanto, pesa tanto, tiene tal color. Ustedes saben, en la época de la idolatría, la misma Meca, que después fue considerada, digamos, el templo, o que desde un comienzo fue considerado el primer templo para adorar a Dios, en esa misma Meca existieron muchísimas tribus, que cada tribu tenía su propio Dios, su propio ídolo, a tal punto de haber albergado la misma Kaaba a 360 ídolos en la época preislámica, o sea, hasta los comienzos de la venida del profeta y del Islam. Entonces, cada uno tenía su propio Dios y cada uno adoraba a su manera, a su ídolo, que si bien no lo llamaban Allah, el creador y el verdadero Dios, sí creían que eran intermediarios para llegar a Dios. O sea, si bien había una idea de Allah como el gran Dios y como el Dios creador y el Señor, de todos modos ellos creían que estos ídolos eran los que tenían gran parte de el rol ejecutivo y operativo de la divinidad en la tierra, especialmente en el tema del señorío, en el tema del manejo del universo. Entonces le preguntaron estos mushriquín, estos idólatras y esos asociadores al profeta, dice: ya Muhammad, sif lana rabbak, oh Muhammad, descríbenos tu Señor. Amin dahabin huwa am min fidda, dice: ¿acaso es de oro o de plata? Am min zabarjat am min yaqut, o es de zabarjat, que es una especie de esmeralda, es una de
de los minerales, digamos, del berilo, que después se puede transformar en esmeralda o en zabarjat, que yo ahora no recuerdo cuál es la traducción de zabarjat, pero es una de estas piedras semipreciosas y que es de la familia de las esmeraldas, o del yakut, o sea, el rubí. Ustedes imagínense esta visión totalmente materialista, ¿no? Ellos, como sus ídolos eran, hay veces de dátiles y pan, hay veces de madera, hay veces de piedra, de barro, de arcilla, como diciendo que, bueno, nosotros, nuestros ídolos, que son todos materiales y tienen un cuerpo específico, todos tienen un material. Entonces, como diciendo, bueno, ahora usted, Muhammad, que viene a pretender una nueva religión y que nos invita a su Señor, ¿cuál es el tema? ¿Su Señor o su Dios acaso es de oro como para que tengamos que adorarlo, o sea, dejar los ídolos de madera para adorar ese? ¿O es de rubí, o es de piedras preciosas, o es de plata? Miren la forma, digamos, de pensamiento, esta decadencia intelectual que existía en esa época, que una persona como el profeta Muhammad sallallahu wa sallamu alayhi tenía que enfrentarse con tal degradación, o sea, con tal nivel de decadencia espiritual, moral e intelectual. Entonces, muchos dicen que esta sura, este capítulo, descendió justamente como respuesta a esa pregunta. En otras narraciones se narra que fueron los judíos que le preguntaron acerca de Dios, Sif lana rabbaka, o sea, descríbenos a tu Señor, le preguntaron los judíos, porque ustedes saben muy bien que en la Meca de los comienzos del Islam había muchas, digamos, personas que no eran idólatras dentro de los monoteístas cristianos, entre los cristianos y judíos, especialmente a los alrededores de Meca, bueno, en Medina, que son famosas las tribus judías. En cuanto al tafsir y la exégesis, dice Qul huwa Allahu ahad. Toda la sura la voy a leer. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. En el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, di, Qul. Él es Dios uno. Qul huwa, él. Allahu ahad, es Dios uno. Allahu samad, Dios eterno. Lam yalid wa lam yulad, no ha engendrado ni ha sido engendrado. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, y no hay otro semejante a él. Esas son las 4 aleyas de esta sura. En cuanto a la primera característica que toca esta sura, Qul huwa Allahu ahad, es el tema de la unicidad, de la unidad. Dice ahad. Si ustedes digamos, podrían investigar el tema del idioma árabe, el uno en árabe es wahid, y ahad es otro tipo de uno, que también tiene que ver con la unidad y la unicidad, pero tiene otro tipo de significado. En este tafsir se van a hablar justamente de cuál es el significado de ahad. Dice, el primer significado de ahad es wahidun la thani lahu, es que es uno, es el primero, y es uno, sin un segundo y un tercero. Es decir, contrarrestando la teoría cristiana de la Trinidad. Es decir, que Dios no es el tercero de 3 o el primero de 3, como podría ser este concepto de Trinidad, o una parte de una tríada, digamos. No, Dios es uno, sin un segundo, sin un tercero. Quiere decir que este Dios que es uno, no se le puede agregar nada porque no es ni parte de un todo, ni tampoco el primero de otros, sino que es ahad, o sea, solamente Él, únicamente Él, y fuera de Él no hay nada, y dentro de Él no hay nada, o sea, solo Él, que no tiene ni partes, ni es parte de otro todo. Los otros significados los daremos en la próxima clase. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.